Fíjense que el duelo por la muerte de alguien siempre es algo ambivalente. Las personas no quieren olvidar a la persona que se fue, pero por el otro lado no quieren sentir ese dolor terrible que es la muerte de la persona. Y a veces cuando se habla de trabajar el duelo, las personas interpretan que lo que se quiere es que se olvide. Y la realidad es que el duelo no es un proceso de olvido, es un proceso de transformación que sin duda alguna se transforma sintiendo hasta lograr poder recordar a la persona con un dolor que se vaya volviendo tolerable. José González es un psicólogo, tanatólogo, experto en todas estas cosas, es español, y él describe el proceso de duelo como un péndulo que se va moviendo entre dos mecanismos que se complementan. Por un lado, lo que él llama la conexión vital, que es aquellas actividades que generan vida, ¿no? Hacer deporte para quien le gusta, la música, el trabajo, las actividades, para quien tiene hijos, los hijos, que van dando esperanza. Y por el otro lado, afrontar, que implica conectar con la tristeza, con el enojo, con la añoranza, y que muchas veces la sociedad señala y tiende a generar un poco un cortocircuito con la primera parte, ¿no? Con la de la conexión vital, aquellas actividades que nos señalan que seguimos vivos y que parece que la vida se vuelve insoportable. Y él dice, si yo me permito tener momentos negros, podré tener momentos blancos para que no todo sea gris. Y sin duda alguna va siendo un proceso, pero no es un proceso lineal en el que yo voy saliendo de la parte más oscura del duelo, voy caminando y entonces cada vez voy estando mejor, porque como bien lo dice él, es un péndulo que oscila, que va y viene, que regresa, que vuelve a salir y que pasa por diferentes momentos. Y en la medida en la que se pueda pasar por ese proceso acompañados y sin que se vuelva crítico el cómo se vive cada uno de esos momentos, el proceso va a ser mejor. Vamos a platicar un poco de esto y sobre todo vamos a platicar de cómo se le dice a un niño y cómo se acompaña el proceso de un niño al que se le tiene que decir que un ser querido, sobre todo muy cercano, un hermano, un padre, falleció. Hace días hablamos de eso y me pidieron que habláramos un poco más. Hablando del duelo en niños, son muy importantes las palabras que usamos cuando un niño está pasando por un duelo. Primero, ya habíamos hablado en días previos que tenemos que ser muy claros, porque decir cosas como se durmió, se fue al cielo, o peor, ¿no? Se fue de viaje, está dormido, ahora está mejor, que tienen la intención de tranquilizar a un niño, pueden confundirlo. Pero la verdad siempre va a ser mucho mejor. Evidentemente hay que decirlo con ternura, pero siempre, por dolorosa que sea, es más segura.
Los niños necesitan dos cosas: la verdad y que alguien permanezca a su lado mientras intenta comprenderla. ¿Le puedes decir claramente que ha muerto? ¿Que el cuerpo ha dejado de funcionar? Pero la realidad. No hace falta que tengas las palabras perfectas. Hay que decir la verdad y no intentar huir de ellas. Y siempre decir que sabemos que duele y que estamos ahí. Siempre estamos buscando, de manera muy ingenua, tener palabras perfectas para decir algo que para lo cual no hay palabras perfectas más que la verdad. Y no hay mucho que explicar. Más bien hay que dejar que el niño pregunte. Hay que dejar que llore, que se enoje, que lo vuelva a preguntar mañana y pasado y al siguiente día. Porque el duelo del niño, así como el nuestro, no se resuelve en una conversación. Se acompaña en muchas conversaciones. Y una pregunta muy frecuente de los niños es: ¿entonces no va a regresar? ¿No voy a volver a verlo o a verla? Y la respuesta es no. Sé que para muchos hay el tema de lo religioso. Y es muy importante aclarar que aquí en esta vida y como conocimos a la persona, no. Porque a veces las creencias religiosas nos dan la posibilidad de poder contestar que sí. ¿Ok? Pero confunde mucho la mente de un niño. Y por favor, es sumamente importante saber que hablar de la muerte no rompe a un niño. Pero lo que puede hacer muchísimo daño es dejar a un niño solo con sus preguntas o con su confusión. Porque las palabras no eliminan el dolor, pero pueden convertirlo en un lugar donde el niño puede acabar viviéndolo solo. Así es que, mucho cuidado. Hola, doctora. Estuvo hablando del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y me gustaría compartirle la historia de mi hermana menor. De chica, la consideraban la inquieta de la familia, de la escuela. Siempre tuvo notas bajas. Es desinhibida, de lo más rebelde. De adulta joven cayó en adicciones, en alcoholismo. Tuvo problemas de salud sexual. No era fácil hablar con ella, tratarla, aunque es una persona honesta, con gran empatía, divertida y creativa. Como familia no supimos qué hacer para encauzarla. Con el tiempo, esto le pasó factura y cayó en una gran depresión. Pensó en el suicidio y fue ahí cuando buscó ayuda profesional. Después de años en terapia, su psiquiatra le diagnosticó trastorno de déficit de atención con hiperactividad a sus 32 años. A partir de ese momento, toma medicamentos. Ha cambiado tanto para bien, aunque su esencia sigue siendo la misma. Es genial verla reconstruirse. Ella nos comparte textos, memes y cosas más sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hemos aprendido tanto. Solo queda decir que ojalá hubiera llegado antes el diagnóstico y la información adecuada. Sin duda, le hubieran ayudado mucho. Muchas gracias por tu testimonio, porque creo que le ayuda muchísimo a las personas que nos están oyendo. Imagínate todo el sufrimiento que le hubieran ahorrado a tu hermana un diagnóstico a tiempo, porque además lo que estás compartiendo está relacionado con lo que yo comentaba. Sin diagnóstico hay una alta probabilidad en la adolescencia de caer en adicciones. No lo duden. Si sospechan o alguien les dice que busquen diagnóstico y atención, no pierden nada con descartar el diagnóstico. Soy madre soltera
de 54 años y mi hijo tiene 14 años. Tiene 5 meses que le di un celular. Tomaba siempre el mío y había muchos problemas. El problema es que sábado y domingo, que no va a la escuela, lo quiere tener todo el tiempo, más de 4 horas constantes. Yo pues se lo recojo y empiezan los problemas. No quiere ya hacer sus labores que le correspondían, quiere estar solamente pegado al celular. ¿Cómo puedo hacer para que no lleguemos al estar discutiendo siempre? Mira, el tema no es aquí si él se enoja. Creo que el asunto es que te enredas en la discusión. Tú necesitas actuar sin esperar ingenuamente que él acepte de buena gana que le retires el celular. La primera situación es que uno necesita dar por sentado que cuando se va a retirar el celular, porque él no está respetando los tiempos que tú tenías establecidos para el manejo, lo retiras y cuando él empieza con el enojo y empieza a debatirte, tú no te enredes en eso. Guarda silencio y haz tus cosas. A él le tiene que quedar claro con los hechos, no con tus palabras, que si él no aprende a hacer un uso apropiado del celular, no lo va a recuperar. El control del teléfono es de los padres. El gran error de los papás es pretender que ellos lo faciliten sin enojarse. Cuando uno sabe que eso va a generar enojo, uno tiene que asumirlo como parte de la circunstancia y entonces dejar claro, pero por lo que pasa como resultado de haberlo recogido, que no nos vamos a involucrar en tratar de hacerlos entender que las cosas van a ser así. Así es que deja de involucrarte en la discusión. Él tiene que ver que los hechos son los que le dejan clara la situación y que si quiere recibir de regreso el celular, tiene que hacer lo que se debe de hacer para que eso esté de regreso. Idealmente, ante las reglas claras, tú tienes que dejar establecido que no vas a devolver el celular aun cuando a ti te conviniera que se lo lleve a la escuela. Así es que es una etapa temprana para que él tenga el teléfono. Así es que si va a tomar el tuyo, empieza a dejar el tuyo en un lugar al que él no tenga acceso. El control siempre tiene que estar en manos de los padres. Fíjense que hoy más que nunca, ser papá o mamá, ser papá y mamá, entre todas las funciones que se tienen, es importante que hagamos un mundo mejor. Y tenemos que demostrar a nuestros hijos varias cosas, pero me quiero centrar ahorita en estas. ¿Cómo se trata a una mujer? ¿Cómo tus hijas deben de ser tratadas? ¿Cómo se trata a un hombre? ¿Cómo ser hombre? ¿Cómo tratar a los más pequeños? ¿Y cómo tratar y proteger a los débiles? Y en general, cómo ser amables. Porque creo que nos está haciendo mucha falta, y lo vemos todo el tiempo en redes sociales, cómo llegan noticias de todo tipo. Que si acabamos de ver cómo un hombre trató a una empleada en un hotel,
que si cómo se refiere a alguien de una manera casual, despectiva a los animales, cómo se trata en general a las personas de manera despreciable, cómo nos tratamos en el medio de transporte, cómo nos tratamos unos a otros en cualquier circunstancia, cómo nos ganamos el turno, cómo nos metemos en doble fila, cómo tratamos a los más pequeños, cómo las mujeres hoy en día, con un afán a veces malentendido, incluso somos groseras con los hombres. Cómo en general, en las familias, creemos que solo cuando es mi familiar, ¿no? Y en el mejor de los casos, entonces trato bien. Pero cuando se trata de otro allá afuera, entonces no. Y ese es un papel que tenemos que desempeñar y que se aprende desde casa. Así es que enséñalo. Demuéstralo con tus hijos, cómo se trata a una mujer, cómo se trata a un hombre, cómo debemos de ser tratados, cómo tratar a los más pequeños, cómo tratar a los débiles, cómo ser amables en general. Bien, pues llegamos al final. Soy Chayo Busquets. Coman rico. Hasta mañana. Audiocentro.